Durante el siglo XIV, Europa occidental atravesó una larga crisis caracterizada por las malas cosechas, el hambre y enfermedades. Crisis del siglo XIV. Malas cosechas y hambruna. Una serie de inviernos largos y fríos y cambios en las lluvias, con periodos de sequía y otros excesos de precipitaciones, tuvieron como consecuencia la pérdida de cosechas. Por otro lado, la población había crecido tanto en los siglos anteriores que la producción de alimentos no alcanzaba para alimentar a todos. La consecuencia de esto fue el hambre. Las guerras. Entre los siglos XIV y XV, los reinos de Inglaterra y Francia se enfrentaron en un conflicto conocido como la Guerra de los 100 Años. Comenzó como una disputa por la sucesión entre los señores feudales y finalizó como un enfrentamiento entre dos monarquías nacionales. En 1328, el rey de Francia, Carlos IV, murió sin dejar hijos y eso quedó en vacante. El rey Eduardo III reclamó el trono pero fue rechazado. La guerra estalló en 1337 y se extendió con interminencias hasta 1453. El conflicto concluyó con la victoria francesa. Para 1380 la crisis había pasado, sin embargo ya nada sería igual. Algunas de las tierras nuevas conquistadas por la expansión del periodo anterior a la crisis fueron abandonadas. Muchos campesinos habían muerto y por lo tanto faltaba mano de obra, y las rentas que percibían los señores feudales fueron disminuyendo. Esto obligó a los señores feudales a hacer concesiones a los campesinos. Las tierras señoriales se fueron reduciendo en extensión. La falta de mano de obra era difícil su explotación. Muchas de esas tierras fueron transformadas en parcelas y entregadas a los campesinos, y se fue reemplazando el pago de la renta en trabajo o en especie por el pago en dinero. El resultado final de la crisis del siglo XIV fue la pérdida de poder político de los señores feudales, el fortalecimiento de la monarquía y cierta mejora en las condiciones de vida campesina. Por otra parte, el hambre, la peste y las guerras generaron un clima de miedo e inseguridad que tuvo como consecuencia un cambio en las formas de pensar en la realidad. Para algunos se trataba de un castigo divino y buscaron un culpable fuera del mundo cristiano en los judíos y en los musulmanes, en los brujos y en los herejes, que comenzaron a ser perseguidos. Otros se preguntaban si Dios no había abandonado a los seres humanos y finalmente hubo quienes empezaron a plantearse si las catástrofes naturales eran ajenas a la voluntad divina y las crisis y las guerras obedecían a las acciones de los hombres. En este contexto, algunos de los intelectuales, es decir, pensadores preocupados por participar activamente en la transformación de la realidad, comenzaron a proponer nuevas formas de organización, que poco a poco fueron erosionando las mentalidades del mundo medieval, dando paso a nuevas formas de pensar. Las casas en las cuales vivían consistían en un monasterio. Esto hacía imposible la privacidad e intimidad de las familias. Por lo general, las pocas divisiones que habían estaban hechas con tela o cartón. Las relaciones de familia se basan entre el jefe o padre y las personas que van en la casa. Entre padres e hijos. Las relaciones entre padres e hijos consistían en la subordinación a la autoridad del padre. No contaban con fuertes lazos afectivos. Muchas veces cuando los niños nacían, los hijos eran apartados de sus madres y eran criados por nodrizas. Los niños tampoco podían tutear al padre y bajaban la cabeza ante su presencia. Eran sometidos a castigos físicos. En cuanto aprendían a caminar, trabajaban junto a los adultos. Todas las relaciones se moldeaban de acuerdo a las necesidades del mundo del trabajo. Relaciones de pareja. Los mismos no se relacionaban a través de un lazo afectivo. Se casaban por obligación de sus padres debido a sus intereses económicos. Muchas veces el marido tiene una gran diferencia de edad con su esposa. Relaciones entre sirvientes y amos. En las mismas, el sirviente se subordinaba a sus amos y seguía sus órdenes. La reforma y el descubrimiento de la infancia. Durante el siglo XVII, a la propagación de nuevas formas de cristianismo, surgieron nuevas actitudes con respecto a la familia y a los niños. Estos cambios se introdujeron también en las regiones con mayoría católica.
en parte por la Contrarreforma y en otra parte por las transformaciones de la vida diaria. El padre dejó de ser el amo o jefe para convertirse en la autoridad moral y espiritual. Los parientes allegados fueron alejándose de los hogares y la familia se centró en sí misma. Esto tuvo como consecuencia un estrechamiento de los vínculos familiares y aislamiento de la familia con respecto a las influencias externas y una preocupación mayor de padres a hijos. Junto con este acercamiento, los comenzaron a preocuparse más por la conducta de sus hijos. El tema del pecado y la tentación fue uno de los grandes debates entre protestantes católicos en este tiempo y se vincula. El tema del pecado y la tentación fue uno de los grandes debates entre protestantes católicos. En este tiempo se vinculaba a los cambios sociales y culturales que se venían produciendo. La idea de que los niños, al ser más ingenuos, estaban más expuestos a la tentación y a desviarse del buen camino moral, llevó más atención a su formación. En esta época surgieron los internados represivos que tenían como fin educarlos y suprimir cualquier desviación moral. Nuevas mentalidades. Durante la Edad Media, el dominio por la Iglesia Católica estaba basado en la idea de que la vida en la tierra era solamente un tránsito hacia la vida eterna. Resultaron poco prácticos estos principios para los burgueses, ya que sus actividades comerciales y financieras se basaban en aquello que la Iglesia despreciaba y muchas veces prohibía. A partir del siglo XIII, los individuos que vivían en las ciudades comenzaron a dar valor a la vida terrenal y era importante aplicar racionalidad a todas sus acciones. Los burgueses necesitaban medir el tiempo para producir, para vender más y para medir la cantidad de mercaderías que producían. El Renacimiento. El periodo comprendido entre los siglos XV y XVI se produjo un cambio intelectual, artístico y literario en Europa, conocido como el Renacimiento. Este proceso estuvo relacionado con las transformaciones políticas, económicas y culturales de su época. La mayoría de los mujeres de esta época seguían siendo religiosas, pero ahora el hombre lo colocado en el centro de todas las preocupaciones. Belleza, armonía y proporción. Los artistas, trabajaban para los burgueses adinerados o para la iglesia. A veces se trataban de tratos que debían reflejar la posición económica y social del cliente. Otras veces se les exigía crear edificios, pinturas o estructuras de una belleza tal que demostrará al mundo que era la dimensión del poder de banqueros, príncipes e incluso reyes y papas. Entre las técnicas incorporadas de los artistas se encontraba la perspectiva, que intentaba reproducir la profundidad del espacio disminuyendo el tamaño de los cuerpos y sus objetos a medida de que se alejaban del primer plano, y el claro-oscuro, que consistía en el uso de contrastes fuertes entre los objetos iluminados y los oscurecidos para destacar elementos en una obra y dar la idea de volúmenes y relieves. Pintar la realidad. Se trataba de volver a mirar la naturaleza tal y como aparecía ante los sentidos. Para poder expresar la naturaleza en forma concreta, introdujeron el paisaje en el que se podían reconocer lugares cotidianos. También se representan los personajes en posturas propias de la vida diaria. Sin embargo, los artistas se alejaban de la realidad de su tiempo a representar algunas temáticas relacionadas y los temas bíblicos. Otro cambio importante traído por la Reforma fue la educación formal de los niños. Siguiendo las ideas de Lutero, cada cristiano debía vincularse en forma personal y directa con Dios y sus enseñanzas, lo que incluía la lectura de la Biblia. Por un lado, esto llevó a promover las enseñanzas de la lectura y la escritura. Hasta entonces restringían por los miembros del clero, algunos nobles, comerciantes y ricos burgueses para incluir a capas más amplias de la población. A partir de la Contrarreforma, esta preocupación se extendió a países católicos tanto por iniciativa de la Iglesia como de autoridades laicas para hacer frente a la difusión de las ideas protestantes. El humanismo. El humanismo es un movimiento cultural y filosófico que surgieron en los siglos XIII y XIV en los centros urbanos más desarrollados de Italia, Venecia, Roma y Florencia, con tres autores como Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Desde entonces se produjo un cambio en la cultura y la obras de la antigüedad clásica, que fue introducida en Italia gracias a los contactos culturales por medio del comercio. Los humanistas lo llamaban al hombre como la más perfecta creación de Dios, que supuestamente estaba dotado de razón, capacidad humana
y para los humanistas Dios había creado el mundo, establecido causas y efectos y se asignaba mucho poder. La sociedad y los humanistas. Entre los humanistas está el holandés Erasmus de Rotterdam, que buscaba recuperar el animismo primitivo. El inglés Tomás Moro planteaba una sociedad y no había ganancias personales sino un sistema económico. Y Nicolás Maquiavelo realizó un análisis sobre los medios para mantener el poder. Una nueva visión sobre el universo. Hasta el Renacimiento, los europeos decían que la Tierra era el centro del universo y alrededor giraba el Sol, planetas y estrellas. En el 1533, el astrónomo Nicolás Copérnico postuló un nuevo modelo astronómico cuando el Sol estaba en el centro. Este cambio se lo conoce como revolución copernicana por las consecuencias que tuvieron. A partir del modelo heliocéntrico fue difundido por Tycho Brahe, Johannes Kepler y Galileo Galilei, que fue rechazado por la Iglesia. Tycho Brahe en 1572 descubrió la aparición y desaparición de una estrella. Johannes Kepler, a partir de las ideas de Brahe, vio que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol, en órbitas, es decir, una ruta que tienen los planetas para no chocarse. Y Galileo Galilei descubrió que el planeta Júpiter tenía lunas o satélites que giraban a su alrededor. El cuerpo humano. Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti, para hallar proporciones del cuerpo, realizaron la anatomía. El médico Andrés Lasallo lo describió todos los órganos del cuerpo y el inglés William Harvey explicó la función del corazón y circulación de la sangre.